¿Hasta qué circunstancias un artista se puede involucrar en su obra? Creo que la historia nos ha dejado en claro que no hay un límite. Pero ¿qué pasa cuando un artista hace de su muerte una tragedia? Podrían decir que es una coincidencia, una incidencia, o el aprovechamiento de su muerte para crear. Pero ¿qué tal que no? Que va más allá. Y tal vez nos tenemos que remontar a la Edad de Hierro, específicamente con los pueblos germánicos y su mitología, que consideraban que morir en tus mejores momentos de lucidez, vigor o plenitud de tus facultades era el mayor honor al que el individuo podía llegar, ya que inclusive podía llegar al Valhalla. Esta manera de morir en un momento de plenitud de vida, éxtasis o en alguna hazaña heroica era para los guerreros el máximo prestigio en el que podían morir. Inclusive agrega una carga muy importante el enfrentar su destino sin importar el desenlace. Asimismo, los germanos tenían la creencia de que el Hamrar era aquel individuo que tenía la habilidad de cambiar a conveniencia su estado físico a uno espiritual, para así poder ir a lugares remotos, poder ver el futuro o visitar lugares que físicamente sería imposible. Esta cualidad se le llamaba Fylgjur. En cierta medida esta cualidad se puede relacionar a los sueños, los estados de alucinación o al estado de trance de los artistas al momento de ejecutar alguna obra. Un estado durante la concepción y creación que solo los artistas tienen y que muy pocos lo han logrado al punto de inmortalizar su propia mortalidad o sus últimos días antes de llegar al final de sus vidas, posiblemente palpando este futuro en algún momento de trance, sueño o inspiración, como si un oráculo se hubiese manifestado ante ellos durante su proceso de creación. Estas obras, que tienen una gran carga de coincidencias o incidencias, toman un valor mayor tras la muerte del artista mismo, en algunos casos aprovechándose del conocimiento de su posible deceso para transformarlo en una carga de sentimientos ante el final, y en otras simplemente la circunstancia. Pero el aura de estas obras se vuelve único tras saber el trágico destino de sus creadores. ¿Qué logras ver? La primera muestra es esta pintura del artista abstracto Mark Rothko. Rothko le gustaba que sus obras abstractas fueran apreciadas por unos momentos. Buscaba la tragedia como parte de su trabajo, la tragedia de ser humanos, el drama y enfrentarse a la conciencia de la muerte, entintados con los colores que lo acompañaron a lo largo de su carrera: el rojo sangre, carmín, negro y algunos amarillos. En la última etapa de su carrera cambió su paleta de colores y sus tonos se volvieron más oscuros. Para él era más importante lo que se buscaba expresar que lo que realmente se veía. Un artista que plasmaba el decadentismo tras buscar el rechazo ante el público, coleccionistas de arte y el medio de la época. En el cuadro blanco sobre rojo, Mark pintó lo que probablemente sería su trágico final: la decisión de hacer un último cuadro con el rojo que tanto lo acompañó durante su carrera, esta vez tomando de lienzo el piso de la cocina de su estudio. El artista fue encontrado muerto con sobredosis, frente al lavadero y con la sangre de sus venas, que había cortado anteriormente, con el drama y la intensidad que siempre lo acompañó al momento de crear, materializado en tragedia. Ana Mendieta era una mujer que recurría a la reacción, el impacto y el provocar a los espectadores mediante sus propuestas. A ella le gustaba ir al límite, buscaba evocar la reacción inmediata de quien veía su obra. Los temas que ella abordaba en sus obras eran la identidad cultural, el factor humano y la violencia, especialmente hacia el género femenino. Todo esto expresado mediante arte performativo, video, arte corporal y land art. En los 70s, Mendieta llegó a México para realizar una serie de obras que combinaban su cuerpo y la naturaleza, logrando hacer una interacción entre la naturaleza y su cuerpo femenino. Documentó las obras mediante fotos y videos, y probablemente, después de la experiencia que tuvo ante el feminicidio de una estudiante de su campus, unos cuantos meses antes, pudo sentir el dolor, la impotencia y la frustración ante la monstruosa situación e injusticia, queriendo reconectar su cuerpo femenino con la pureza del suelo, las hojas y el mismo paisaje, haciendo que lo sublime
tenga una pureza única ante las huellas corporales que se impregnan en los paisajes. Huellas de dolor, olvido e indiferencia, creando una atmósfera vacía y frágil. La fragilidad del cuerpo ante la naturaleza, tal vez la muerte. Su arte fue violento en ocasiones, a menudo feminista y muchas veces crudo. Mendieta recorrió diferentes lugares de América, realizando muchas de estas obras. En 1985 se casó con Carl Andre, un escultor, con el cual tuvo una relación tormentosa. Ese mismo año, a los 36, falleció. Tras una discusión con su esposo acerca de que el reconocimiento de él en el mundo del arte era superior al de ella, el 8 de septiembre cayó por la ventana de su apartamento. El hombre fue acusado de homicidio, sin embargo no hubo pruebas suficientes y fue absuelto. Y así Mendieta quedó como una más de sus obras inmersas en la indiferencia, la violencia de género y tal vez, por fin, volverse una con la naturaleza. Las puertas de la eternidad son abiertas ante aquellos que logran plasmar, hacerse sentir y mostrar lo que hay en sus sueños, alucinaciones y estados de creación. A veces es imposible buscar respuestas sobre nuestra vida a través de nuestras propias mentes. Solo queda dar un brochazo, un disparo, un rayón, un verso o algo que nos ayude a lidiar con tantas preguntas. Van Gogh, tras dejar la clínica de psiquiatría en el sur de Francia en mayo de 1890, con la esperanza de volver a tener una vida tranquila y en paz, vuelve a pintar cerca de un pueblo de París. Esta vez retrata paisajes donde los cielos se vuelven oscuros con nubes cargadas, campos solitarios. La colorimetría de sus últimas obras tiene muchas tonalidades verdes, amarillas y azules, dando pronunciados contrastes mediante sus pinceladas pastosas. Se encuentra en un momento de creación enérgica y productividad como nunca, donde experimenta con formatos de composición nuevos. Y entre estos trabajos pinta Trigal con cuervos, donde podemos encontrar un cielo de día con nubes cargadas, que oscurece el horizonte, dándonos una antesala de la tormenta que está por ocurrir. Vincent le escribió a su hermano: bueno, pongo en riesgo mi vida por mi propio trabajo, y mi razón se ha medio hundido en ello, pero ¿qué puedo hacer? Él es consciente que se encuentra en un estado creativo y que éste le tomó posesión de su cuerpo, aunque dentro de la bipolaridad, en el otro lado, ya no podía con sus demonios. Los trigales amarillos sin podar, salvajes y descuidados, contrastan ante el azul del cielo, pelean por protagonismo. Probablemente también la lucha interna del cuerpo y la mente de Van Gogh. El paisaje nos transmite una sensación de soledad. La fuerza del viento entre la escena es rota ante los únicos protagonistas que salen volando, unos cuervos que reaccionan ante el clima, ante un llamado o ante un disparo. La tarde del 27 de julio, Van Gogh no llegó a cenar con puntualidad como siempre lo hacía. Las personas que vivían con él se preocuparon y no fue sino más tarde que llegó por su propio pie, con una herida de bala, desangrando. Estuvo 2 días en agonía antes de morir. Probablemente hizo lo que sería el evento trágico de su ser. El disparo, los cuervos huyendo ante el ruido del cañón, los salvajes trigales danzando por el viento, mientras él yacía en el piso, escondido y herido de muerte. ¿Y qué otra manera más excelsa de poder ser inmortal, si no es a través de dejar algo de ti, un legado, de jugar con la tragedia a tu conveniencia, en tu estado más creativo? Y no pudo ser de otra forma para David Bowie, que tras ser diagnosticado con cáncer, buscó la manera más poética, misteriosa y llena de simbolismos para morir. Un nuevo álbum, consciente de ser el último que haría. Trabajó por un año en cada detalle, hasta finales del 2015, donde se enteró que su cáncer era terminal, información que fue meticulosamente cuidada. Empezó por sacar 2 videoclips donde muestra el que sería el último de sus personajes, Blackstar, el cual es el nombre del álbum, así como de la primera pista. Este nombre que puede tener muchas interpretaciones, tal vez como la estrella colapsada en términos astronómicos, así como incluyendo el término médico que se le da a los tumores, el hombre de la estrella o el superhombre. Este álbum fue lanzado el 8 de enero, el mismo día de su cumpleaños, número 69. El arte del álbum físico fue meticulosamente pensado con una portada muy minimalista, detalles que no se notan a simple vista.
Adentro contiene simbología por todos lados, para dar un misterio y una vibra muy ocultista, con sonidos muy propios de Bowie. El álbum tiene una mezcla entre sus tracks de jazz, rock progresivo y líneas de bajo muy marcadas del post-punk, así como un saxofón que es un protagonista. También cuenta con sintetizadores y coros que crean atmósferas de alguna civilización de África antigua. Sin embargo, más allá de la simbología en los videos y el arte del disco, las letras y la música nos llevan a un viaje, explorando su mortalidad, empezando con el momento en que está por morir, preparándose, pero no estar seguro de hacerlo, de querer seguir y trascender, inclusive preguntándose el por qué está a punto de partir, pasando por los momentos que fue feliz, lo que hizo y sus épocas más oscuras. Y así al final, aceptando su destino, buscando su propia redención, no a través de un ser celestial, sino de él, convirtiéndose en ese ser que quedará ahí en el recuerdo y en la memoria colectiva. La memoria y el tiempo, una combinación que muchos artistas han puesto en su obra, pero siempre por separado. Sin embargo, ningún otro los conecta mejor como Andrei Tarkovsky, el cineasta ruso, que utilizó y teorizó el cine para que fuese un medio poderoso y poder crear poesía a través de las imágenes en la pantalla. Imágenes que en toda su obra tienen una conexión con memorias, los sueños y el tiempo. Para Tarkovsky el cine es el único arte donde puedes jugar con el tiempo, utilizándolo como quieras y capturar más que simples escenas y diálogos. Su padre era un escritor, creciendo así con ese sentido poético siempre en su cabeza. Cada película que hacía iba perfeccionando su estilo. Sus imágenes y tomas parecieran estar llenas de simbolismo y misterio, por su duración o sus encuadres. Sin embargo, no lo tienen. Las imágenes de Tarkovsky son lo que son. Es la imagen por la imagen. No hay un significado, y deben ser apreciadas como eso, lo que existe en ese momento a cuadro. El hombre habla del artista como el poeta y de su voz interior como el tema que cada artista tiene. Cuando el tema pide salir del interior del poeta, este solo sirve como sirviente. Siempre tuvo dificultades para hacer su arte. Presenció 3 eventos militares a lo largo de su vida, desde niño. Las memorias y los sueños son la pieza elemental de sus obras. Era un hombre con una sensibilidad que plasmaba en cada toma, cada movimiento de cámara y cada personaje. En 1975 estrena lo que fue su reto más grande y personal, Espejo, ya que la película contiene una carga autobiográfica, tal vez adelantándose a lo que podía ser su destino final, ya que la película es un conjunto de memorias, sueños y momentos de la infancia de un hombre que yace en una cama esperando a morir. Este es el narrador, y que a cuadro nunca se ve. Este hombre es el mismo André, contando su vida, sus momentos de la infancia y aquellas memorias que llevará consigo. Busca crearnos un estado donde sintamos las secuencias que nos lleven a la contemplación, a veces llegando a lo surrealista, porque es lo que los sueños son. Nuestra mente crea todas estas memorias falsas que sentimos y vivimos. Y justo Tarkovsky busca presentarnos en Espejo los sueños, las memorias de un hombre que está por morir. Tarkovsky murió a los 54 años en su cama a causa de cáncer, posiblemente atribuido a la filmación de Stalker en 1979, la cual fue grabada en Rusia, cerca de una planta con niveles de radiación y contaminación química, ya que varios integrantes del crew murieron a causa del mismo tipo de cáncer en los años posteriores. Su filmografía fue corta, pero nos regaló sus memorias, sus sueños y el apreciamiento al cine como un arte poderoso y bello, reflejándose en un espejo. Hay artistas que han nacido con la lamentable posibilidad de estar en peligro en cualquier instante, y así fue como Edvard Munch creció desde su infancia, entre muerte, enfermedades y problemas mentales. Cuando era un niño perdió a su madre y una de sus hermanas por tuberculosis. En la adolescencia a su padre y a otra hermana que empezó con problemas mentales. En sus obras se pueden apreciar la rudeza con la que hacía sus trazos, dándonos una inestabilidad que él mismo mostraba en su día a día, señalando que los ángeles negros lo perseguían, dando a entender todas estas circunstancias que desde niño lo atormentaron. Logró dotar a sus obras con una cierta nostalgia y tristeza. Él estaba siempre alerta sobre la muerte, especialmente por enfermedades pulmonares,
Su trabajo después de 1880 retrata lo inquietante de la condición humana, creando así el terror de la muerte ante la sociedad. Así creó Muerte en un cuarto enfermo. Edward utilizaba muchas figuras femeninas, en este caso, en primer plano el rostro de la madre ante la inminente pérdida. La escena en general nos detona un sentimiento de tristeza. Cada integrante está viviendo el duelo. Esta litografía muestra esas escenas que de niño le quedaron muy grabadas y esos monstruos con los que supo lidiar. Vivió con el miedo latente de contraer una enfermedad pulmonar y aunque su vida fue longeva, Munch murió por una enfermedad respiratoria leve, junto con sus mascarillas y tanques de oxígeno entre las sábanas. Finalmente, cierro con una serie de obras que pueden remitir a lo más siniestro que se ha podido encontrar en un artista y su obra, como el dolor, sufrimiento y tal vez el llamado a la muerte, y cómo éste puede convertir a una persona. Y hablo de las pinturas negras. 14 pinturas que fueron encontradas en la casa donde Francisco de Goya vivió sus últimos años, realizadas entre 1819 y 1823, y que fueron encontradas años más tarde. La energía que estas pinturas debieron tener ante las personas que las hallaron en la casa abandonada y sola 50 años después debió ser indescriptiblemente aterradora. Goya plasmó lo más terrible del ser humano en esas escenas, los miedos, la muerte, lo escatológico. Esa casa era probablemente uno de los sitios con mayor aura de sufrimiento, dolor y soledad. Enfermo, Goya sufría de una decadencia física, atribuido a la sífilis o alguna otra enfermedad que le provocaba pérdida de visión, audición, capacidad motora y cambios de comportamiento. El pintor, mientras envejecía y lidiaba con su enfermedad, estuvo atormentado ante la crueldad, la demencia, la banalidad y el cambio que en su país estaba ocurriendo. Vivió hasta los 82 años atormentado, con una mente en tonos oscuros como las pinturas negras, esperando a ser recogidas del abandono. Estas obras representan el estado máximo de creación de un artista, justo como los germanos establecían, y que en esos instantes mismos proyectaron su última mirada, su último respiro o su destino trágico, inclusive inmerso en la obra sin saberlo. Una obra performativa con su propio destino que probablemente no sabían o la misma circunstancia los llevó a ello, a aprovecharse de la tragedia para crear.